Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buen día. Sean todos bienvenidos. Este día pues vamos a tratar de hablar un poco sobre el etiquetado de los alimentos, perdón. Para eso tenemos la colaboración de la licenciada Patricia Morales, que es parte del grupo de Acuchec aquí en El Salvador, y pues ella nos va a estar hablando un poquito sobre el etiquetado de los alimentos, en qué nos puede ayudar esto y es la importancia que puede tener esto, sobre todo para las personas que padecen diabetes. Licenciada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muchas gracias por el espacio. Hoy vamos a aprender un tema muy importante y más que nada esto va a ser para que ustedes lo puedan practicar para la compra de los alimentos, selección de alimentos, y ahí es donde lo van a poder poner en práctica realmente y van a volverse expertos cada vez que pues ustedes lo pongan ahí en realizarlo, pues, para que puedan seleccionar muy bien sus alimentos. Está bien, entonces este día pues la licenciada nos va a estar compartiendo, como les decía, el tema, nos va a estar explicando por un par de cosas. Esperamos que sea de su provecho y como siempre saben, cualquier duda o pregunta la pueden hacer llegar a través de las redes sociales con mi persona. Vamos a tratar de estar contestando y también van a poder escuchar nuevamente el tema a través del podcast, ya sea en Spotify, Google Podcast o en la plataforma de Anchor. Doctor, solo una consulta. Me dice acá que está deshabilitado para que yo pueda compartir. No sé si me da permiso. ¿Puedo ahora? Ahora sí. Gracias. Bueno. Esta tarde pues vamos a hablar propiamente de lo que es el etiquetado nutricional. Como les explicaba, pues esa es una herramienta muy importante para poder realmente seleccionar. Esto nos permite también como el paciente poder tener una mayor variedad de alimentos, a poder conocer, ¿no? A poder disfrutar, pues realmente los alimentos, pues no podemos etiquetarlos como buenos o malos, sino que realmente es de conocer, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus componentes? Si este tiene azúcar, si no tiene azúcar, entonces realmente ver si me favorece o no me favorece, ¿no? En este caso, pues para un paciente que tiene diabetes o prediabetes, es muy importante que conozca el etiquetado nutricional de los alimentos. Vamos a hablar de etiquetado, de rotulación, de las partes de la etiqueta, los productos light y también pues vamos a hacer una parte de resumen. Ahora, ¿qué es el etiquetado nutricional? El etiquetado nutricional es la información sobre lo que contiene un alimento, específicamente el contenido de nutrientes y también la parte de vitaminas, de fibra, de proteína, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Son los mensajes relacionados con la alimentación y la salud que van a figurar en las etiquetas de los productos de alimentos. Como les especificaba, es aquella información detallada de cuánto tiene de grasa un producto, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de proteína y de vitaminas, ¿no? Entonces, eso es el etiquetado nutricional. Ahora, valga la aclaración, creo que más adelante lo menciona, que en todo producto que se comercializa y que pasa por un proceso industrial o también que es no hay un proceso industrial, sino que es un producto, digámoslo así, que es elaborado artesanalmente, debería de contener un etiquetado nutricional. O sea, realmente a nivel de país, a veces hay muchos productos, muchos alimentos que nosotros encontramos que no tienen etiqueta nutricional. A lo mucho solo tienen especificados los ingredientes, pero en Estados Unidos
y en otros países, así digamos a la parte latina, México también, Panamá, no permiten alimentos si no tienen etiquetado nutricional. Entonces es bien importante que acá en algún momento pues se regule esa parte, que todo alimento que se comercialice, sea medicamento o lo que sea, tiene que tener una especificación de la etiqueta nutricional o de los componentes, ¿no? Ahora, el otro término que vamos a ver es la rotulación. ¿Cuál es la diferencia? La rotulación es el conjunto de inscripciones o las leyendas, o en este caso el rótulo, valga la redundancia, que tiene el producto. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en la imagen que sale, por ejemplo, una leche muy famosa en México que se llama Lala Light. Ese es la rotulación, ¿no? O, por ejemplo, tenemos la avena instantánea y cero azúcar. Esa es la rotulación. Tenemos ahí también la de una granola, perdón, una avena también, que dice también cero azúcar. Y, por ejemplo, acá también hay unos espaguetis en la parte de abajo, que ya se dice la moderna. Eso es como la especificación, la rotulación que tiene el alimento. Ahora bien, si yo tengo una leche, que en este caso esa dice Lala Light, y tengo una leche que no me especifica, que solo dice leche entera, y usted viene y va a tomar la decisión de comprar la leche normal, pero dicen, no, es que la normal y tiene azúcar, ¿no? Entonces yo voy a tomar la light porque no tiene nada de azúcar. Entonces, ¿a qué viene este comentario? Ahí, ¿qué debo yo de hacer realmente? No me puedo dejar guiar por la rotulación, sino que yo tengo que ver específicamente la etiqueta nutricional. En la rotulación nos pueden decir, por ejemplo, hace mucho en el mercado existe una avena que le llaman la avena integral, pero la avena es avena. No es que no tenga azúcar, claro que tiene su composición, o a veces creen que la avena la venden como una avena light, y la avena normal y la avena light es siempre la misma avena. Entonces es súper importante que no nos dejemos llevar por la rotulación, sino más bien por la etiqueta nutricional del producto. Entonces aquí les hago mención, no debe ser referente la rotulación para la toma de decisión de la compra. Igual ahí especificamos con los productos light o los productos cero azúcar. Ahora, ya regresando a la parte de la etiqueta nutricional, es súper importante. Aquí tenemos en las partes, ¿no? El encabezado, que es donde va el tamaño de la porción, la cantidad por porción, las calorías de grasa. Luego tenemos el cuerpo, que es cuando ya van especificados lo que son los macronutrientes y algunas sales, ¿no? Específicamente, ahí el sodio. Entonces, en la parte del cuerpo es donde nosotros vamos a encontrar lo que más nos interesa también, que son los carbohidratos, la cantidad de fibra, la cantidad de azúcar, la proteína. También en algunos alimentos ahí podía especificar a veces la grasa. También hay, en algunos etiquetados pues no están completos. Ustedes tendrán ahí la posibilidad de verlos cuando revisan los alimentos, ¿no? Hay unos que sale todo a cero, por ejemplo, el de las semillas. En su mayoría sale carbohidrato solo, fibra dietética puede salir a lo mucho unos 2 gramos, sale cero de azúcar, proteína sale en 5 gramos, pero ya la grasa es la que sale más reflejada, ¿no? Porque sabemos que las semillas son grasas. Entonces es súper importante que tengamos eso en la parte del cuerpo. Ahora, en la parte de las vitaminas y minerales, pues ahí también vemos alimentos que hay algunos que los fortifican, ¿no? Que les ponen más para que sean altos en vitamina A o altos en vitamina C o en hierro o en calcio. Entonces, eso es realmente las partes de un etiquetado nutricional. Ahora, cuando hablamos de la parte del encabezado, es lo primero que debemos de leer. Muchas veces nosotros solo vemos las calorías, ¿no? Y la cantidad de carbohidratos. Pero déjenme contarles que en el encabezado vamos a saber la porción del alimento que tiene sugerida el envase, o en este caso quien lo produce, ¿no? Entonces, es importante que lo primero que leamos es la cantidad
de porciones que tiene el envase y el tamaño de la porción. Por ejemplo, en este caso el tamaño de la porción es 1/4 de taza. Ahí dice que son 113 gramos. ¿Cuántas porciones por envase hay? Hay 8 porciones, ¿sí? O sea que hay 8 porciones equivalentes a que cada porción es 1/4 de taza, ¿sí? Entonces, yo debo de saber, por ejemplo, si estas fueran, ¿qué le diré yo? Una avena. Entonces, yo compro la bolsa de avena grande y me dice que el tamaño de la porción de avena es 1/4 de taza. O sea, yo tengo que medir 1/4 de taza. Pero si yo consumo todo el paquete, significa que yo me estoy comiendo 8 porciones. En este caso, teniendo en cuenta que la porción es 1/4 de taza, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos primero el tamaño de la porción y luego las porciones que hay por el envase. Entonces, vengo yo, tomo 1/4 de taza de avena, ¿sí? Entonces, esta es mi porción. A partir de esa porción, la otra especificación que hay ya en el cuerpo que hablábamos del etiquetado es a partir de 1/4 de taza. No es las raciones por todo el envase. Quiero que eso quede muy claro. Lo que sale abajo especificado es en relación al tamaño de la porción. O sea que en 1/4 de taza, por ejemplo, yo voy a encontrar 4 gramos de carbohidratos, por ejemplo. En 1/4 de taza yo voy a encontrar 4 gramos de azúcar. Entonces, el tamaño de la porción me va a determinar mucho la cantidad, en este caso, de lo que yo voy a comer, ¿no? Aquí, como dice, lo primero que se debe de leer indica el tamaño de la porción del alimento, que es lo que les estaba explicando, el número de porciones que tiene el empaque. Importante, el resto de la información nutricional contenida en la etiqueta aplica para esa porción, que es lo que les explicaba. Ahí se especifica en los total de carbohidratos 4 gramos. Esos 4 gramos son por la taza perdón, esos 4 gramos de carbohidratos es por el tamaño de porción que tenemos ahí, que es 1/4 de taza. Si fueran las 8 porciones, ¿verdad? Que tiene el envase, yo tendría que multiplicar esos 4 gramos por las 8 porciones, ¿no? Para que me diera ahí exactamente la cantidad total que tiene todo el empaque. Pero ahorita solo es por la porción que me especifica los 4 gramos. No sé si ahorita me di a entender, doctor, o hay algo que no lo expliqué, que no ha quedado muy claro. Yo creo que sí queda claro la diferencia entre, o sea, lo que nos debemos de fijar es el tamaño de la porción y la referencia a las porciones que contiene el empaque. Por ejemplo, cuando leemos la etiqueta de una galleta, casi siempre pone el tamaño de la porción, que es una unidad, por ejemplo, cuando la galleta del empaque es de las que vienen, que traen 8 o 6 unidades, por ejemplo, un tamaño de la porción, diciendo el ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, sería, por ejemplo, una unidad de las galletas y las porciones por el empaque de la galleta sería las 6 o 8, digamos, galletas que trae el empaque, por poner, digamos, algún otro ejemplo diferente al que mencionaba usted, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos bien entonces. Ahora, la cantidad de porción, la cantidad por porción es lo que hablamos que indica la cantidad de calorías totales y las calorías provenientes de la grasa. En un producto sin calorías, es súper importante, debe de tener 5 calorías o menos por porción. O sea, para que realmente nosotros no lo veamos como que nos dan una cantidad significativa de calorías. ¿Cómo qué puede ser? Creo que aquí viene mucho a colación las bebidas light, las bebidas cero azúcar, mejor especifiquemos como tal cero azúcar. ¿Por qué les explico cero azúcar? Cero azúcar es porque no tienen azúcares añadidos y lo que utilizan son sustitutos de azúcar. El light, a veces el producto light, por ejemplo, traigamos a colación las bebidas sodas, las sodas, ¿no? Hay muchas sodas ahora que son light, pero a veces pasa que lo light
puede ser que sea reducido en una cantidad de azúcar, pero siempre tenga una cierta cantidad. Entonces, es bien importante que sepamos diferenciar entre light, ¿sí? O cero azúcar. Entonces, ahorita se ha cambiado mucho en la parte de mercadeo de alimentos, ¿verdad? Especificar cero azúcar y especificar light. ¿Sí? Entonces es muy importante que no nos dejemos llevar por la rotulación. Ahí es donde vemos la parte de la rotulación, que no nos dejemos llevar porque sea light o cero azúcar, sino que siempre, o que dice cero calorías. Puede ser que sea, diga cero calorías, pero cuando usted especifica en la etiqueta nutricional, tiene 10 calorías. Entonces, al final es súper importante que valoremos y veamos siempre la etiqueta nutricional y no nos dejemos ir por la rotulación. Ahora, con el cuerpo de la etiqueta, incluye, como les explicaba, aquellos nutrientes que son considerados de mayor relevancia para la salud. En este caso, el paciente que tiene una condición de diabetes, nos va a importar la grasa, el colesterol, lógicamente, los carbohidratos totales. En este caso, se recuerdan que estuvimos hablando del tema de conteo de carbohidratos. Aquí es donde también se pone en práctica el conteo de carbohidratos, porque si el paciente va a sustituir una porción de carbohidratos, tiene que tratar de consumir la porción ideal o la cantidad ideal del alimento para que esté dentro de la cantidad de carbohidratos que consume por tiempo de comida. Entonces, aquí los carbohidratos totales, la fibra, el azúcar, también la proteína, son los que van especificados, que son realmente de mayor importancia en la salud de la persona. Y generalmente se presenta la cantidad en gramos y el porcentaje de valor diario. Casi todas las etiquetas nutricionales están hechas a base de una dieta de 2.000 calorías. ¿Sí? Eso es como el estándar que tienen para sacar lo que son los porcentajes, ¿verdad? Y en este caso, los gramos que tiene de cada uno de los nutrientes que especifica ahí. Ahora, el porcentaje de valor diario es utilizado para determinar si el producto es una fuente de este nutriente o no. Por ejemplo, si está más del 20%, el producto es alto en ese nutriente. Eso es bien importante. A veces pasa que nos venden, por ejemplo, en esta parte de las leches. Tenemos mucho la corriente de sustituir la leche de origen animal, ¿no? Por las leches vegetales. Realmente no son leches, hay que llamarlas como es, son bebidas vegetales, ¿no? Entonces, queremos sustituir a veces a partir de las bebidas vegetales el calcio que nos da, en este caso, pues la leche de vaca, ¿no? Entonces, pero a veces nos quedamos cortos con la cantidad de calcio que nos aportan. Vemos una leche de almendras y de repente solo tiene el 9% de calcio. Y si se fijan acá en la especificación, dice que debe de tener más del 20% de ese nutriente para que realmente sea alto el aporte que me va a dar si yo lo consumo. Entonces es bien importante que tengamos ese dato en mente. Por ejemplo, también otro nutriente que es muy importante para nosotros es el hierro, la vitamina C también. Por ejemplo, este producto que tenemos acá, que lo hemos sombreado, si se fijan, tiene vitamina C 2%. Realmente este producto que me vaya a dar una gran cantidad de vitamina C, no, porque tiene que estar arriba del 20%. Lo mismo la vitamina A. Entonces, por ende, ¿qué pasa? El paciente tiene que tener siempre un aporte extra, o sea, que tiene que buscar otros alimentos que le brinden en conjunto el aporte diario de nutrientes. Igual, si se fijan en la parte del sodio, que eso es una parte muy importante para el paciente con diabetes, para el paciente hipertenso y también para el paciente diabético, para ambos. Tenemos que cuidar la cantidad de sal que consumimos. Y si se fijan, el sodio tiene 660 miligramos y ya se fijaron que está al 28%. Significa que como está más del 20%, significa que es un producto alto en este nutriente, en este caso en sodio. Entonces pudiera ser una sopa de estas que utilizamos, no voy a decir nombres, pero estas sopas preparadas, ¿sí? Pudiera ser alguna galleta salada, pudiera ser también, si se fijan que son altos en sodio, ¿no?
Igual, este producto también viene a ser alto en grasas saturadas, entonces realmente yo tendría que verificar si consumir o no consumir este alimento, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, que es arriba del 20%, para definir que ese nutriente está alto, o sea, que su aporte será alto si lo consumimos en ese alimento. Ahora vamos con la grasa total y grasa saturada. Los principales valores que debemos de observar en una etiqueta nutricional son estos también. No podemos dejarlos a un lado. Cuando tenemos valores mayores al 20% de grasa total, va a representar una gran parte de la grasa que debemos consumir en el día. Y esto es súper importante también. Debe de especificar que la grasa saturada es menor del 10%, ¿sí? Aquí en esta etiqueta vamos a ver que la grasa saturada está en 5 gramos, pero en el producto como tal estamos especificando que es del 25%. Entonces, este alimento es alto en grasa saturada. Entonces, aquí ya tengo yo que verificar si realmente lo consumo, no lo consumo, ver las grasas totales, ¿no? Si se fijan, la grasa total, estamos ahorita cabal en el límite, ¿no? Del 20%, igual estamos con lo del, es el mismo ejemplo que les puse anteriormente. Tenemos también que el sodio está alto. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, ¿lo consumo o no lo consumo? No solo veo el carbohidrato, que ya nos vamos a llegar a esa parte, pero ya del carbohidrato tiene 31 gramos la porción. Entonces, si yo me consumo una taza de X alimento, me está dando 31 gramos de carbohidratos, ¿sí? Que son casi 2 porciones de carbohidratos que sugerimos. Ahondándole a eso, tiene 5 gramos de azúcar normal, ¿sí? Ya es casi como una, ya el azúcar añadido. De ahí está alto en azúcares, perdón, en grasas saturadas. Tiene un contenido alto de sodio. Entonces, realmente, como les digo, ¿lo consumo o no lo consumo? Para eso nos sirve el etiquetado nutricional. Ahora, el tipo de grasa presenta solo en un producto de origen animal. Aquí únicamente en los alimentos, por ejemplo, tocino, a veces que encontramos ahí empaquetado, en los jamones también, o de repente algún alimento que tenga las grasas, ¿no? Ya sea manteca de origen animal y todo eso, pues nos van a especificar. Mayor al 20% de colesterol total implica que el producto es muy alto en colesterol, que es lo que les explicaba acá. Por el momento, pues sale menor, ¿verdad? Sale en 10%, pero ya igual, ya le vimos las otras cosas, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta, que no solo por eso lo voy a elegir, ¿verdad? Porque el colesterol está bajito, entonces, pues sí lo voy a consumir, ¿no? Pero y las otras cosas que tiene, entonces tengo que tomarlo todo en conjunto para realmente seleccionar si consumirlo o no consumirlo. Con el sodio igual, lo que les comentaba, debe ser menor del 20%, aquí tenemos 28%, pues este producto realmente está alto en sodio. Y para que se considere bajo en sodios, debe de aportar menos del 5%. Entonces aquí realmente este alimento, si yo soy hipertenso, yo no lo consumiría. De entrada, por la cantidad de sodio que tiene. Buscaría mejor otro alimento similar, pero que no tuviera la misma cantidad de sodio. A veces pasa que utilizamos mucho las pastas de tomate para los espaguetis, o utilizamos los cubitos, o utilizamos, ¿cómo se llama? Las latas de esas de atún y todo esto. Entonces, a veces de una marca o de otra marca, el sodio puede cambiar. Entonces, es muy importante que verifiquemos eso, aunque sea el mismo atún, pero crean que de diferente casa, digamos así, de productora, va a haber una diferencia de sodio. Entonces, usted tiene que verificar también que debe de estar abajo del 5% para que se considere bajo en sodio. Ahora bien, el doctor no me dejará mentir, tampoco usted no puede consumir sodio. O sea, que digamos, usted diga, no, yo voy a buscar que todo esté cero. Tampoco se puede, porque necesitamos sodio en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria. Pero lo que tratamos es
que no hayan exceso de sodio. Y eso pues los encontramos en los productos enlatados, en los productos embotellados, en la mayoría de bebidas light, la mayoría tienen un alto contenido de sodio. Entonces es importante que pues verifiquemos y tratamos de consumir, pero no cantidades muy grandes. Con la parte de los carbohidratos, importante que el producto contenga 3 gramos o más de fibra. Esto sí es para que lo anoten. Menos de 15 gramos de carbohidratos totales, ¿sí? Es lo que les decía, eso es como el margen. 15 gramos me debe de aportar de carbohidratos totales y menos de 5 gramos de azúcar. De preferencia debe de decir 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué los azúcares deben de decir 0? El azúcar debe de decir 0, porque significa que no se ha añadido azúcar, o sea, la sacarosa o el azúcar morena o el azúcar blanca, para darle un sabor dulce, sino que los carbohidratos totales, o sea, que ese final, eso también será glucosa, son propiamente del alimento. No es porque yo le añadí otra cantidad de azúcar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos estos dos puntos claros. Total de carbohidratos debe de estar en 15 gramos o menos, y 2, que los azúcares deben de estar de 0 a 5 gramos como máximo, pero de preferencia 0, o sea que no tenga azúcares añadidos. Entonces, en el mismo ejemplo que teníamos, que venimos aquí recapitulando, tiene carbohidratos totales. ¿Cuántas porciones salen ahí? Ahí hay 2 porciones de carbohidratos, por ende, se va, no me lo como, ¿no? Porque igual, tiene azúcar, está en el límite, ¿sí? Pero igual, acordémonos, también tiene el sodio alto y la grasa está alta, entonces seguimos en lo mismo, no consumiríamos este alimento. La recomendación en personas sin diabetes para el consumo de azúcar, ¿sí? La cantidad de azúcar debe de ser menor del 50% de carbohidratos totales. Eso es para los pacientes que no tienen pues la condición de diabetes. Sí pueden consumir azúcares, pero igual no debe de ser un consumo tan grande, ¿no? Siempre hay que cuidar la cantidad de azúcar. El hecho de que usted no tenga diabetes, usted tiene la oportunidad de ver esta charla, no significa que nunca la vaya a tener y que por eso va a comer como sea. No, al contrario, siempre hay que cuidarnos como una parte de prevención, ¿sí? Al final, lo mejor es prevenir que lamentar. Ahora, este es un importante, eso salió en el 2014. La OMS aconsejó bajar a la mitad el consumo de azúcar. Entonces, aquí propone bajar el azúcar o consumir solo 25 gramos, que serían solo 5 cucharaditas diarias en de este endulzante, ¿sí? Esta decisión se toma luego de revisarse cada 9 investigaciones científicas. En ellas el panel de expertos coincidió que el abuso del consumo de este producto está directamente relacionado con el sobrepeso, la obesidad y las caries. Realmente aquí tomo mucho a colación los niños, nuestros niños. Tenemos población menor de 5 años con ya sobrepeso, obesidad. Niños de 10, 14, 15 años que ya tienen alteraciones en la glucosa o resistencia a la insulina porque tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, a veces es mucho cuestión de educación desde nuestra casa, ¿no? El consumo del azúcar. A veces a los bebecitos ya les queremos dar una leche con azúcar. No es que le voy a hacer la pacha con azúcar. No, es que le voy a poner el café con azúcar. Es que le voy a hacer un atol con azúcar. Entonces, tenemos tan arraigado la cultura del azúcar que nos cuesta, pues, realmente cambiar. Pero es muy importante que desde chiquitos a nuestras generaciones más pequeñas tratemos de enseñarles a comer sin tanta cantidad de azúcar. Irnos quitando el hábito del azúcar, y realmente en nuestra población eso es muy difícil, porque vemos de repente a una mamá con un bebecito de 4 meses dándole Coca-Cola. Ahí ya está él consumiendo azúcar.
Realmente ninguno de nosotros viene con un chip de tanta cantidad de azúcar, sino que los mismos papás somos los responsables de cuidar a nuestros hijos y de enseñarles si consumen o no consumen azúcar. Entonces, es muy importante que tengamos ese cuidado, ¿no? Y no recompensar tampoco con tantas cosas con azúcar. Yo veo y me quedo admirada a veces en el súper. Uno observa, ¿no? Tampoco es que lo va a ir a regañar, pero es exagerada la cantidad de jugos, de galletas, de sodas. Yo me admiro, a veces veo las familias que realmente ahorita pues no hay mucho control, pero las familias comprando las cajas completas de Coca-Cola y lo que hacen es comprar la más chiquita, porque dicen, ah, sí, la más chiquita, vea, para no tomarme la lata grande, pero van 12, 24 y llevan caja de otros juguitos. Al final ahí usted, de una manera que realmente no lo harán, creo yo, con el fin de dañar a su familiar, pero realmente usted está llevando ahí el hábito ya. Entonces se está predisponiendo a que haya más adelante problemas de obesidad y sobrepeso y también pues los dientitos de los niños, ¿verdad? Que no tienen una buena dentadura porque vienen las famosas caries. Entonces es muy importante que de ahorita siempre tomemos conciencia de la cantidad de azúcar que consumimos. Lee las etiquetas. La palabra light significa menos calorías. Eso es bien importante. Igual, algunas bebidas light no contienen calorías, pero es muy, ¿cómo lo vamos a saber? Únicamente leyendo la etiqueta nutricional. La mayonesa y la margarina light tienen la mitad de las calorías que el producto original, ¿sí? O sea, digamos, la mayonesa regular, digamos que le está dando por cucharada, porque esa es la porción más específica, por cucharada que le esté dando, que digamos, 75 gramos de calorías, perdón, 75 calorías. Y la light le da 50 calorías. Son 25 calorías menos, ¿no? Pero al final siempre le está dando calorías. Lo que está haciendo es disminuir, reducir la cantidad de calorías. Ahora, cuando tenemos el enunciado sin calorías, eso es bien importante, deberían de ser menos de 5 calorías o decir 0 calorías, ¿no? Cuando dice bajo en calorías, es de 40 calorías o menos. Reducido o con menos calorías, es al menos del 25% de calorías menos que la versión original. Light o liviano es 50% menos de las calorías de la versión original. Entonces, ahí siempre, siempre, siempre quien nos va a dar la pauta es el etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional al principio cuesta leerlo, pero conforme se va poniendo en práctica, pues se va entendiendo pues mucho más rápido. Entonces, acá ya tenemos, por ejemplo, el tamaño de porción, que es lo que vimos en la primera parte, el encabezado, y tenemos las porciones por envase. Luego tenemos el total de calorías, el valor de diario, en este caso de requerimiento de 2000 calorías, porque en eso se basa lo que es la etiqueta nutricional. Y es súper importante que si hay excesos en los porcentajes, ¿verdad? De valor diario, ya hablábamos del 20%, en los carbohidratos que tenían que ir y que no pasaran de 15 gramos, pues hay que tratar de limitar el consumo, ¿no? Ahora, con la parte del sodio, de la grasa, grasa total, grasas saturadas, grasas trans, hay que tratar que los alimentos sean siempre los datos más bajos, o sea, que reflejen entre el 5 a máximo 10% y no pase de eso, para que realmente podamos tener un control, ¿verdad? De las grasas y del colesterol y del sodio. Y es súper importante, pues aquí vigilar cuánto nos aporta de carbohidratos, de fibra, de azúcar, de proteína y las vitaminas pues, que nos aporta. Y es importante porque sabemos que si está arriba del 15 a 20%, significa que es alto y que me va alto en una vitamina en específico. Así que es muy importante que esto realmente lo conozcamos y lo pongamos en práctica.
Igual solamente comentarles que cuando uno aprende a leer el etiquetado nutricional, usted le saca ventaja al productor, o sea, a quien lo produce. Usted al final se vuelve un comprador con un objetivo, ¿no? Puede ser que para una persona que no tiene en la parte de educación sobre el etiquetado nutricional, compre lo que, así como decimos de los salvadoreños, lo que caiga, ¿no? Pero ya usted, después de haber visto esta charla, pues ya no va a comprar así, sino que va a comprar ya con un objetivo, porque a partir de esto también usted va a cumplir sus objetivos de control de glucosa y sus objetivos también de nutricionales, ¿no? De pérdida de peso, de mantenimiento de peso. Entonces es muy importante que tengamos esto bien en mente y lo vayamos practicando para tener una buena selección de alimentos y pues podernos cuidar. Así es, muchas gracias, licenciada. Eh, Como siempre, ahí colaborándonos en la asociación. La verdad que es bastante importante lo que la licenciada trataba de expresarles, de comunicarles, sobre todo porque el etiquetado, el que sepamos cómo leer una etiqueta en el empaque de algún alimento, no le va a servir solo a las personas que tienen diabetes, como muy bien ella lo decía. Incluso aunque no hagamos conteo de carbohidratos en general, sobre todo para las personas que pues, padecen de diabetes, sí va a ser importante porque esto nos permite poder catalogar, digamos, algunos alimentos. A veces en la consulta a uno le preguntan, doctor o licenciada, en el caso de la licenciada Patricia, qué podemos dejar de comer o qué no debemos de comer. Entonces, el que les expliquemos nosotros también la parte del etiquetado de los alimentos puede ayudar mucho, sobre todo para, por ejemplo, las personas que padecen dislipidemias, o es decir, problemas de colesterol y triglicéridos, sean o no sean personas que padecen diabetes o hipertensión. Esto puede ayudar mucho porque no solo nos vamos a limitar a decirles trate de comer menos cosas fritas, trate de comer menos carbohidratos simples, etcétera, sino que también darles claves o pautas para que en los etiquetados de los alimentos que ellos consumen y que compran en el supermercado también puedan limitar el consumo de estas. Para las personas que padecen de hipertensión arterial, el consumo de sodio o de sal va a ser bastante importante. No más de 2 gramos en el día sería lo ideal, o son las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón. Y si ustedes se fijaron en una de las etiquetas que mostraba la licenciada, solo la cantidad de sodio eran más de 400 miligramos. Y a veces nosotros estamos consumiendo todavía arriba de 5 gramos diarios de sal, sin contar la sal que le añadimos a la comida ya hecha. Porque mucha gente tiene el salero en la mesa y lo que hace es ponerle más sal todavía de la que se ha ocupado para cocinar. Entonces todo esto es de tomarlo en cuenta y después de ahora en adelante, después de ver este tema de parte de la licenciada, ustedes pues pueden llevar su papelito con las anotaciones importantes y así ir revisando en las etiquetas. Y no necesariamente el producto más caro también va a ser el que mejor, digamos, etiquetado va a tener, por decirlo así, ¿sí? Sino que es de buscar, como decía la licenciada, a veces, aunque sea el mismo producto, por ejemplo, el atún que mencionaba ella, a veces de una marca a otra varía esa y no necesariamente también va a implicar que nosotros gastemos más, hablando económicamente, en ese producto, ¿verdad? Entonces esto va a ser pues muy importante para todos. Y tal vez retomar antes de terminar algo importante que decía la licenciada sobre la cantidad de azúcar que consumimos normalmente. Ella mencionaba algo sobre sobre peso y obesidad en niños abajo de 5 años. En realidad no solo vemos problemas de sobrepeso y obesidad, sino que también de alteraciones en transaminasas, o sea, por hígado graso en niños pequeños, diabetes tipo 2 en niños pequeños y adolescentes, algo que antes pues se tenía la idea de que no pasaba y estamos viendo cada vez con más frecuencia que sí pasa.
Y todo esto viene a traer una serie de problemas que en realidad, como decía la licenciada, viene de familia, y es que desde chiquitos nos vamos programando a tener esa sensación de alegría a través del azúcar, ¿sí? Hay muchos estudios que comprueban de que las alteraciones químicas a nivel de lo que es el cerebro e incluso intestino con la microbiota tiene mucho que ver con la relación sobrepeso y obesidad y la cantidad de azúcares que nosotros consumimos diariamente. Entonces es algo importante que la licenciada mencionaba y que me gusta recordar bastante, y como recomendación de ahora en adelante, como les decía, después de ver la charla de la licenciada, lleven el apunte de lo recomendable en cada una para las etiquetas, y vayan revisando cada uno de los alimentos. Y si ven que sobrepasan las recomendaciones que nos explicaba la licenciada, pues mejor no lo compren. Incluso tal vez así nos vamos a ahorrar un poco de dinero al no estar gastando en tal vez alimentos que no nos van a aportar ningún tipo de nutriente al cuerpo. Sí, doctor, creo que esa parte es bien importante igual mencionar que creo que debemos de regresar nuevamente a lo natural, a lo más natural posible. Creo que eso es un llamado para cada uno de nosotros y ver realmente si es necesario incluso el consumo de tantas bebidas azucaradas. O sea, ¿qué tanto es el consumo que si realmente yo lo necesito o dejo de vivir si no lo consumo, ¿no? Y cuánto se ahorraría una familia de las que yo les comento que veo en el súper. Creo que se ahorrarían unos $20 de todo lo que llevan, ¿no? Porque es casi que la mayoría son bebidas con azúcar. Entonces, al final, si volvemos nuevamente a comer como comía nuestra bisabuela, tatarabuela, que realmente era muy, muy natural, uy, creo que nos evitaríamos una gran cantidad de enfermedades y no tendríamos que estar leyendo tarjeta nutricional, porque al final lo especifica, sí, el fabricante, pero digamos, un pescado que usted se lo comía en el momento, ahora pues lo tenemos enlatado y lo puedo tener ahí hasta un año. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el valor de eso? Significa que la cantidad de sodio, de químicos que tiene ese atún o ese pescado ya no es igual que el natural. Entonces, al final, estamos, quiera sí o no, acostumbrándonos a esa era de todo lo enlatado, de todo lo embotellado. Entonces, además, que contribuimos también a todo el problema del daño, ¿verdad? Hacia el medio ambiente, con tanta lata, con tanta botella y todo eso, también pues nos estamos afectando a nosotros como humanos, ¿no? No queremos consumir ya lo natural, sino que es mejor ir al súper y en el súper compro cerezas y las compro en un frasco. Compro mejor la jalea de fresa en lugar de comprar la fresa. Entonces son muchas cosas que nos hemos cambiado por hacernos en teoría la vida más fácil, entre paréntesis, pero realmente al fin y al cabo estamos haciendo que la enfermedad aparezca más rápido. Entonces creo que es súper importante que volvamos a lo natural, lo más natural posible. Compra a la señora que le vende la verdura, que le vende la fruta, haga mejor usted una agua de Jamaica, evite tomar Coca-Cola, haga una limonada, sí va a usar azúcar, es cierto, pero la va a consumir en el tiempo de comida, en el almuerzo, y no va a ser tanto como estarse tomando una coca por cada tiempo de comida. Entonces creo que al final esos cambios van a hacer una gran diferencia si los hacemos desde ya y para las futuras generaciones, ¿verdad? Porque si no al final, pues vamos a tener, hablando lo que es, doctor, mucho trabajo para nosotros si no nos cuidamos, ¿no? Sí, así es, tiene bastante razón. Y algo bien importante que mencionaba sobre la alimentación de los abuelos y tatarabuelos. En realidad eso es cierto. Hay un libro que se llama Alimentación Paleolítica en el siglo XXI, muy bueno para los que lo puedan leer, léanlo, y explica muy bien todo eso, de cómo la alimentación ha venido a cambiar todo, incluso la esperanza de vida, el tipo de enfermedades que estamos viviendo. ¿Y cuál sería la solución? Y la solución es lo que mencionaba la licenciada, volver a lo más natural. En realidad sería lo mejor
tal vez no veríamos tanto problema, tanta persona con diabetes, complicaciones por la diabetes, por la hipertensión arterial, etcétera. Y tal vez llegáramos a tener más esperanza de vida sin necesidad de llegar a tener o tomar tantos medicamentos como actualmente se necesita, solo por una mala alimentación en la mayoría de ocasiones. Y aunque algunas personas digan, doctores, que yo no como mucho, doctores, que yo como bien poquito, solo 2 tiempos de comida hago. Y para tal vez a algunas personas les va a parecer risible porque hay personas que dicen eso y tienen un problema grave de obesidad, pero mucho tiene que ver el tipo y la calidad de alimentos que consumen más que la cantidad de alimentos que consumen probablemente. Algo que la licenciada pues nos mencionaba en charlas anteriores, más al principio. Así que tengan en mente eso, la calidad del tipo de alimento y el etiquetado nutricional cuando compren alimentos pues que llevan ya cierto proceso de elaboración. Sí, entonces, eso tal vez puntos muy importantes a tomar en cuenta y recordar. No sé si quiere agregar algo más, licenciada, antes de que finalicemos este día. Y creo que lo último, doctor, es a nuestros niños. Creo que eso es para mí algo bien importante. Ya los que ya estamos grandes y ya pues tratamos, como quien dice, ya de ser más curativos que preventivos, ¿no? Pero creo que los niños no necesitan grandes cantidades de azúcar. Creo que eso es bien importante. Otra cosa que quiero recalcar, no de leche, o sea, si hay una intolerancia comprobada con gastroenterólogo, que el pediatra ya le dijo, no, él no puede consumir ningún tipo de lácteo, ni leche normal, nada, pues se busca un sustituto, pero también hay que suplementar el calcio que el niño no está recibiendo. Y creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un problema, creo que usted ya lo habrá visto, que se nos ha venido abajo la talla y tenemos niños de talla baja, bastante talla baja. Entonces, ¿qué pasa? No tienen un buen aporte proteico, no hay un buen aporte de calcio. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el pensamiento de, es que pues no pueden consumir leche porque una vez se puso mal del estómago. Y al final no hacen estudios y todo y comenzamos a sustituir a manera de lo que escuché de la vecina y todo, sin un fundamento científico. Entonces, al final limitamos y le restamos nutrientes a los niños. Entonces, estamos teniendo mucho problema con eso, mucha talla baja en los niños, porque le damos mejor una leche de almendras o en el peor de los casos, mejor le damos solo ¿qué le diré yo? Una leche de estas, no quiero decir marcas, pero una pseudo leche, ¿no? Y al final no es una leche, no es nutritiva, lo mucho que le aporte es azúcar. Entonces, yo veo al niño bien cachetoncito, gordito, está saludable, y quitarnos esa parte, niño con obesidad o sobrepeso no es un niño saludable. Creo que eso también es importante y no premiar con comida. Creo que eso también otra parte. Al final, nosotros como papás tenemos un gran trabajo y si ahorita, como le digo, ya los que estamos grandes, pues ni modo, ¿verdad? Ya salieron todas las enfermedades, pero en los niños hay que tratar de lo más que podamos de tener una buena nutrición con ellos y uno como papás aprender, ¿verdad? De darles un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Ujú. Así es, tiene mucha razón, licenciada. Y bueno, finalizando un tema más, todavía falta un tema más, si no me recuerdo mal, con la colaboración de la licenciada. Sí, Pero creo que de las charlas que hemos tenido con ella, este es uno de los temas que tal vez más puede ayudarles también en general a las personas que no padecen diabetes o hipertensión y que quieran llevar pues, un mejor, digamos, estilo de vida, una alimentación un poco más saludable en cuanto a eso. Y pues como les decía al principio, pueden volver a ver en el canal de YouTube de la asociación el tema de este día, pueden volverlo, también pueden escucharnos en el podcast, en las redes de Spotify, Anchor y Google Podcast. También creo que ya estamos en Apple Podcast, entonces para los que pues manejan iPhone y iPad.
Entonces, muchas gracias por habernos colaborado, licenciada. Siempre muy agradecidos por su atención. Y a las personas pues que también nos van a escuchar o nos escucharon, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Y que pues vamos a estar al tanto de cualquier duda o pregunta que puedan hacer sobre el tema. Y en el transcurso de la semana también vamos a tratar de hacer un video corto con algunos productos que podemos encontrar con frecuencia en el súper con la etiqueta nutricional. Ahí sí hacer es, digamos, solo yo, pero vamos a tratar de enseñarles pues un poco más práctico toda esta cuestión de la que hoy estamos hablando, por si todavía quedaron dudas o preguntas con lo que la licenciada pues nos explicaba. Muchas gracias, licenciada. Pues, nos vemos, creo yo, hasta en diciembre, ¿verdad? Sí, en diciembre. Ujú. Vale, pues nos vemos, licenciada. Muchas Cuídese. gracias. Muchas gracias.